Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, qué bonito podernos encontrar un martes más acá en nuestra casa en Sin Límites. Recordá que nosotros estamos a través del 93.1 FM, también a través de la señal de San José TV, a través de la transmisión en simultáneo en YouTube y en Facebook como FIDECR y por supuesto nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Y hoy yo creo que nos convoca un tema realmente significativo. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy como soy, por qué reacciono como reacciono, porque hay cosas que me molestan y hay otras que no. Bueno, resulta que existe el tema de la crianza emocional, lo que nosotros vimos. Yo siempre explico esto, de pronto si una persona es latina y su genética es latina, pero nace y a los 6 meses lo dan en adopción y lo adopta una pareja de japoneses y se va a vivir a Japón, de pronto un día amanece y dice, uy, qué rico desayunar unas alguitas con caracolitos. Y uno dice, guácala, eso no es un desayuno. Pero esa persona vendría a América Latina, vendría a Costa Rica y diría, qué asco. ¿Cómo comen arroz y frijoles con natilla en la mañana, verdad? Porque nuestro entorno empieza a crear parámetros. Hoy vamos a estar hablando de esto, de crianza emocional, con dos queridísimas colegas, pero antes nos vamos a ir a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Silvia Cruz, aceptar lo que no puedes cambiar, claves emocionales para no entrar en conflicto. Y volvemos con más. Aceptar no es resignarse, aceptar es dejar de pelear con la realidad. Muchas veces en nuestra vida van a pasar cosas que no nos van a gustar, pero tocará aceptarlas porque no las podemos cambiar. Mover nuestra atención a aquello que sí está bajo nuestro control o en lo que sí podemos tomar acción nos va a ayudar a no vivir peleados con nosotros mismos o con lo que está sucediendo afuera. Aceptar la realidad te va a ayudar a caminar por la vida de una manera más ligera, sin meterte en tanta discusión con tu vida misma. Aceptar muchas veces duele, pero también libera. Hoy nos acompañan en nuestro espacio la doctora Pamela Umaña. Bienvenida, un abrazo, Pame. Igualmente, un gusto estar acá con ustedes. Y nuestra queridísima amiga, la doctora Silvia Cruz. ¿Cómo estás, Silvita? Mónica Segura. Mónica Segura. Silvia, la de la cápsula. Sí, muy bien, Rafa, qué dicha. No lo veo una semana, ya se olvida quién es uno, ¿viste? Sí, no me acordaba de vos. Y un abrazo a nuestro querido Esteban Carvajal, que estaría con nosotros, pero bueno, a lavarse bien las manos, ¿verdad? Con agua y jabón, porque anda como un virillos de vómito y diarrea, ¿verdad? Y la gente se está enfermando. Entonces, cuidémonos. Crianza emocional, Pamela. ¿Cómo ser un adulto seguro sin repetir lo que me lastimó? Pero lo primero que quería plantearle a ambas es cómo darme cuenta que yo estoy funcionando mal si lo conocido muchas veces es como, es que siempre ha sido así, lo normal. El otro día estaba hablando con una pareja, ¿verdad? Yo no veo niños y me estaban contando una circunstancia y me dicen, no, entonces metimos al chiquito 1 hora al cuarto. Y yo dije, no, ¿verdad? Bueno, pero a mí me criaron así. Y aquí, véame, ¿acaso estoy tan jodido? Entonces, Pablo, ¿cómo entendemos crianza emocional y cómo darme cuenta que como adulto podría hacer correcciones cuando estoy habituado a un estilo? Yo creo que nosotros nos empezamos a dar cuenta en el momento en que salimos de nuestro núcleo familiar y nos tenemos que relacionar con otra persona completamente diferente que viene de otro contexto completamente distinto. Porque mientras que estemos en el núcleo, claramente somos 5, 4, 3 personas que convivimos y que así nacimos, así nos enseñaron, esto es lo normal. En el momento en que empezamos a relacionarnos con los demás, a convivir, inclusive a vivir con otra persona, nos damos cuenta que algo está pasando. Mis reacciones ya empiezan a ser distintas, tengo otra persona que me dice, hey, pero ¿por qué reaccionas así? Y ahí empieza un proceso de empezar a cuestionarse, ¿qué me pasa? Hay momentos donde ese momento llega como para que nosotros podamos entender, mira, sí, estoy reaccionando diferente. Y yo creo, yo que trabajo mucho con familias y con papás, mamás,
cuando nos convertimos en padres es donde más salen a relucir las heridas de nuestra infancia. Ahí es donde nosotros vemos y nos vemos en un espejo con ese niño y decimos, espérese un momento, ¿yo por qué normalmente siempre grito con esto? ¿O por qué de repente lo tomo tan personal esta situación en mi vida? ¿Verdad? Entonces creo que ahí empieza como a abrir un despertar en las heridas. Antes de eso, si estamos conviviendo en la misma casa con las mismas cosas, es difícil verlo, como decís, porque al final es lo normal en ese escenario. Sí, antes recordarles que Sin Límites se retransmite también a través de TV Nosara para toda la zona de Guanacaste en diferentes cableras: Cable Colosal, Cable Plus, Cable Brinca, Cope Guanacaste, Megacable, Boxes, Vida Live TV, Roku, Guana TV, Meganet TV, Mega TV, para que estén pendientes también de TV Nosara. Mónica, en la línea que está planteando Pame, estoy pensando eso cuando uno sale del núcleo y uno ve familias que de pronto son súper choteadoras. Uh-huh. Y es lo normal. Y en teoría, yo diría que en teoría nadie se ofende. Pero cuando llega alguien que viene de un entorno familiar donde el choteo no es la norma, uh-huh, entonces nos pasa lo de la familia peluche. Vivi, porque no eres normal, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando uno empieza a incorporar en ese convivio, en esas interacciones, las diferencias, entonces uno empieza a entender, aquí hay que hacer algo, o nos adaptamos, o empezamos a generar un punto medio, acuerdos, o vivimos en pura guerra, ¿verdad? En un ring, porque el ser humano tiene que entender que al final el problema no son las diferencias, es lo que realmente genera bienestar común. Uh-huh. Entonces ese bienestar común debería darme a mí esa pauta para decir qué voy a hacer aquí. Voy a marcar límites, voy a hablar con respeto, voy a asumirlo como parte ahora de mi nueva realidad, porque hay personas que se adaptan y dicen, bueno, esa choteadera no es un humor mío, pero al final se hace parte también de uno, o bien realmente buscan su propio rumbo y su propia construcción uh-huh, en ese hogar, en esa crianza. Y eso es importante porque cuando uno tiene hijos, ahí es donde empiezan en ciertas edades y etapas, como por ejemplo la adolescencia, es que a fulanito sí lo dejan y aquí no, es que a él sí y a mí no. Entonces es importante crear siempre una estructura propia, sólida, pero en respeto y en el bien común, porque si no, vamos a empezar en ese conflicto de poder y en luchas de porque si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, y así es y punto. Y creo que ese pensamiento rígido, Rafa, nos estorba mucho a la hora de poder interaccionar y criar, porque al final es desde un pasado y una comparación y tal vez no es de algo propio, algo que realmente yo quisiera hacer distinto. Uh-huh. Sí, a propósito de este tema, ayer cuando publicaba la historia del programa, me entró un mensaje que rescaté para hoy. Es muy largo, pero voy a tratar de resumirlo. Pame, es una amiga que dice, mi mamá nos crió desde la sobreprotección, no podemos ir a fiestas, no nos dejaba salir, no menos tener un novio. Cuando entré a la universidad, la realidad fue diferente, pero aún hoy yo le resiento eso. Pero lo que más le resiento es que ahora con mis hijos yo me siento llena de temores porque tengo esa voz de mi mamá diciéndome, haga caso para que le vaya bien. Uh-huh. Yo creo que todos tenemos una historia y por la cual accionamos. A veces accionamos desde la herida y habla la herida, y en muchas ocasiones, o en algunas, accionamos desde el adulto consciente que sanó la herida. Ahora, hasta que no se sane, claramente todos accionamos desde el niño herido que estuvo ahí, ¿verdad? Y claramente nos vienen todas las dinámicas en las cosas que hacemos y así accionamos a nuestras cosas. Si nosotros preguntáramos como profesionales, ¿hay alguien que no tenga una herida de la infancia? No hay nadie, o sea, todos tenemos algo. Hay personas que pueden decir, yo no tengo, a mí no me sale, quizás no es que no tenga, no se ha descubierto, pero claramente todos tenemos una herida. Entonces todos tenemos una historia del por qué hacemos las cosas, por qué nos comportamos, por qué decimos, por qué inclusive nos relacionamos. Uh-huh. Creo que lo importante en esta situación es, y por eso les decía que cuando nos convertimos en padres es como que ahí, ¿verdad?, nace el despertar de, híjole, yo estaba traumado, yo tenía un problema. Pero yo creo que la situación aquí no es tanto qué pasó con mis papás o por qué no lo hicieron. Quizás no habían herramientas en aquel momento para poder hacer algo distinto, solamente una repetición de patrones que venía desde hace mucho tiempo, pero hoy nosotros que sí tenemos herramientas, somos los que podemos traer eso a la conciencia y decir, bueno, si a mí fueron así, ¿qué consecuencias pasó en mí? O sea, ¿qué sucedió con esas heridas que se provocaron y cómo yo soy de adulto, qué temores tengo, qué cosas tengo y cómo las voy a trabajar?
¿Para qué? Para intentar no repetir el patrón, ¿verdad? O cambiar un poquito el patrón que viene de una familia como tal. Sí, yo creo que los papás, como dice Pame, ¿verdad? Vienen a dar lo que tienen y ahí y están rotos, y nosotros también crecemos rotos en algunas áreas de nuestra vida. Pero también creo importante que al final ellos quisieron adaptarse ante esas dudas, quisieron responder ante esas incógnitas o ante ese dolor acumulado y cargado, y son respuestas adaptativas, que ahí es donde cada ser humano tiene que hacer un alto y decir, bueno, ellos en ese momento, no, tal vez no todo se va a poder justificar, pero sí comprender, porque a veces como que miramos el pasado para ver si se logra justificar lo que hicieron, y yo creo que si entramos desde esa postura, entramos mal. Es mejor comprender mi historia y entender que ahora yo tengo más posibilidades de comprender, de recursos, de poder aplicar herramientas nuevas, porque yo no podría seguir con eso familiar, ¿verdad? Eso familiar que es tan conocido y que también uno no solo aprende de una palabra, aprende de esa experiencia emocional y ha generado experiencias, vivencias emocionales que al final yo estoy repitiendo hasta en forma automática, y entonces es ese despertar. Son esos saltos que hay que hacer y uno decir, bueno, eso fue una respuesta adaptativa, era lo que podían dar, ahora, ¿qué puedo darme yo? Y creo que hacer ese alto me va a poder permitirme no solo asumirme yo, como mamá, como mujer, como adulta, y más bien empezar a construir, y vuelvo a repetir, construir algo distinto, construir algo que no sea desde una herida, que no sea desde un pasado, sino sea más bien desde una integración del todo, pero que nos funcione, porque hace cuánto hacemos cosas que no nos funcionan. Y yo creo que está esa connotación de lo que no se sana se repite. Y yo tengo dos opciones: o me quedo en la queja de a mí me hicieron, pasó, y nunca sano, o decido empezar a sanar para que no se repita. Sí, y yo creo que en este tema también hay otro eje que puede ser complejo de asimilar o de vivir, muy fácil de plantear, pero complejo. Y es que yo no entro en conflicto con esta historia, no voy a entrar en conflicto con mi familia, no desde el juicio, no son mejores, no son peores, pero yo empiezo a percibir que puedo vivir desde otra perspectiva. ¿Cuál es el costo que esto tiene? Que puedo empezar a generar como alguna estructura de fricción o de tensión con la familia. Entonces, mantener mi cambio alejado del conflicto es algo que primero uno tiene que tener claro que lo estoy haciendo yo. Y que no necesariamente los demás lo van a hacer, y que esto no tiene por qué significar una ruptura con el núcleo, bueno, toda vez que no haya alguna situación de violencia o demás, pero no tiene que significar una ruptura con el núcleo. Y tres, que mi cambio es personal, que yo no tengo por qué tratar de decirle a mamá, a papá, a mis hermanos, a mis cuñados, a mis cuñadas, que cambien. Y yo creo que ahí el tema es que muchas veces tenemos lealtades familiares, ¿verdad? Entonces, la persona que decide romper un patrón tiene que tener fuerza, porque claramente se te va a venir toda una familia, porque romper el patrón inclusive es como un espejo de la verdad que tenía que salir a la luz en esa dinámica familiar. Entonces es como, yo lo veo así, la familia se siente expuesta, o sea, estás haciendo eso para dejarnos en mal a todos. Entonces claramente hay o va a existir una, ¿verdad? Una confrontación, como tú decías, una frialdad ahí en el cambio. Pero es necesario, más cuando yo veo que lo que a mí me pasó y las consecuencias que yo tuve como adulto, pues no quiero que se repitan en mis hijos, ¿verdad? O no quiero que ahí vayan de generación en generación. Entonces sí, la persona que rompe un patrón es una persona que está rompiendo un esquema familiar completo. Y que tiene que hacerlo con valentía, pero con la claridad, como decía Rafa ahora, del por qué lo estoy haciendo, el para qué, o sea, darle un propósito. No es como... A veces hacemos esto y uno escucha, yo no quiero ser el papá que tuve, no quiero ser la mamá que tuve, y a veces hacemos cambios pero manteniendo y atrapados en el dolor, y eso hace que al final yo quiera hacer cambios distintos, sin embargo, manteniendo la herida, pero busco aprobación, busco que en algún momento ese papá o esa mamá diga, uy, tenías razón, yo me equivoqué con vos, y al final no lo estoy haciendo desde de esa sanidad donde me hace soltar cosas, mantener distancias, no siempre es ruptura, pero tampoco cargar culpa, porque obviamente en esos rompimientos, aunque hay que ser valientes, se siente traición en el ambiente. Total. Y no estás traicionando, estás siendo independiente, autónomo, estás buscando sanar, pero a nivel general se siente traicionero. Y yo creo que ahí dijiste una palabra clave. El que mantengo la herida es un tema, porque cuando yo mantengo la herida,
definitivamente me voy a ir al extremo. Entonces, por ejemplo, si conmigo fueron sobreprotectores, voy a ser completamente liberal con mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la herida. Hay algo en mí todavía no está sano, entonces como no me gustó esto, lo hago al propio todo lo contrario, ¿verdad? Entonces por eso sí es necesario ir encontrando el camino de la sanidad, donde como tú decías, necesito soltar ciertas cosas que tal vez nunca voy a tener la otra contraparte que me va a decir, mira, lo lamento, no era lo que tenía que hacer, tal vez nunca va a haber conciencia de eso, pero necesito ir buscando ese camino. Sí, o incluso en este proceso de crecimiento a veces uno se topa, yo llego y le digo a Moni, tiene 68, 70 años, mamá, es que yo tenía que decirte que hace X, ¿verdad?, de infancia y adolescencia, yo viví, yo sentí, y tal vez Moni va a decir, jamás. Con Rafael Ángel, no sé, a usted quién lo crió, pero yo no fui esa, ¿verdad? Seguro, esa fue su abuela, o esa fue su tía, o ese tipo de cosas. Usted lo malinterpretó. Entonces, por eso este es un proceso de crecimiento personal. Correcto. Antes, recuerden, a través de FIDECR pueden comentar en nuestra transmisión en Facebook. Ana Lorena nos dice, bendiciones, me alegra verlos, de nuevo gracias a Dios, muchísimas gracias. Ana Lorena Sandí también nos agrega, correcto, si yo tengo y si son duras, pero aquí estoy hablando de las heridas. Y sí, eso les digo a los jóvenes, a los míos y no míos, que ahora todo se dice sí, también yo creo que esa es una gran evolución, aprender a hablar, aprender que los niños y las niñas tienen voz, que los y las adolescentes tienen voz, que la paternidad y la maternidad no es infalible, eso yo también creo que nuestros padres crecieron con esa postura de tenemos que ser siempre los correctos, y creo que hoy en día cuando uno como hombre o como mujer se ubica de que yo soy humano y me puedo equivocar, creo que hasta se puede vivir la paternidad y la maternidad con más blandeza, con menos culpas, con menos contradicciones. Hay otra amiga que nos dice, gracias por el tema, es cierto, yo soy muy inexpresiva, incluso con mis hijos, lo que me ha hecho cambiar un poco es ver cómo mi hija se lleva con la esposa de mi hermano, ellas dos son súper amorosas, y esto me da celos, es la primera vez que lo hablo, bueno, qué dichas, uno también es lo que planteó Pamela, cuando uno rompe su propio círculo, uno se empieza a dar cuenta de que hay otras formas de tratarse. Es más, un comentario frecuente en terapia, ¿saben cuál es? Vienes que, y lo que más me duele de haber terminado con Mónica es que yo me llevaba súper bien con la familia, ¿verdad? Ajá. La familia Mónica era súper divina, súper linda, celebraban cumpleaños. Hay personas que se enamoran también de otras familias a través de una persona. Claro, porque la familia representa lo que no tuve, ¿verdad? Entonces es volver otra vez a ese escenario y esta otra familia se me va a ir, entonces es un tema también. Yo creo que sí, definitivamente tenemos que entender que la vida está llena de oportunidades, no podemos vivir en, ay, no lo hice y ya, ¿verdad? Ajá. O sea, tengo que entender que tengo oportunidad de construir algo nuevo y ser diferente, aunque me va a incomodar, aunque tal vez la otra persona se va a quedar como extrañado y no va a corresponder tan natural. Creo que es romper lo que es tan familiar y tan acostumbrado, eso va a incomodar y no va a generar algo tan orgánico, pero es entender que en algún momento esa nueva conducta mía, que es desde un abrazo, un saludo, hasta un beso, que tal vez no esté acostumbrado o acostumbrada, se va a generar ya como parte de nuestra relación de nuevo. Y yo creo que es darnos la oportunidad. Me gusta mucho ese comentario porque más que cargarlo desde el celo, cárguelo más bien como una invitación a que usted lo puede hacer y desarrollar también. No hay limitación para eso. Si la limitación es que yo nunca he sido así y ellos no me conocen así, bueno, ¿qué le impide ahora que la conozcan diferente? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que usted se dé la oportunidad de expresar afecto. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Nada más tal vez un ego que se quiera proteger y que no sabe cómo realmente reaccionar, pero poco a poco uno va aprendiendo y esos son moldeos de la conducta. O incluso yo creo y pienso que no es un tema tampoco de exigirme ser algo que yo no soy, porque tal vez aquí entra un tema en que me estoy comparando con otra persona y son personalidades diferentes, ¿verdad? Entonces, si yo me exijo, tal vez no me va a salir natural, entonces se va a ver fingido. Yo creo que uno tiene que empezar a encontrar, en un caso como el que la muchacha nos hablaba,
es empezar a encontrar cuál es tu esencia. Quizás la de la otra muchacha es esa, pero la tuya cuál es. Y entrega sin máscaras tu esencia. Y eso va a ser más rico en una relación. Sí, yo creo que ese es un gran punto también, porque si no nos convertimos en alguien que no nos reconocemos. He sido muy retraída a nivel afectivo y ahora quiero, ¿verdad?, ser como Barney. Eso solo va a generar ruido y eso no sería cambio, eso sería asumir un personaje, no sería una transformación. Creo que la transformación inicia cuando yo empiezo a entender el sistema familiar. Esto es como, Moni, como cuando alguien dice, ¿y en su casa cómo eran los cumpleaños? No había. ¿Cómo no había? No, y pues ahí pues mamá ese día le decía a uno felicidades, y papá nos compraba un helado, eso era todo. Entonces, cuando uno empieza a entender estas realidades, tampoco las podemos ver desde el dolor y decir, qué bárbaros, no me dieron. No, es que esa fue mi experiencia. Sí, y desde esa experiencia darnos oportunidades, vuelvo a decir, de crear otras. Es que la vida sigue, la vida avanza y todo se regenera. Tenemos que entender los ciclos de evolución, ciclos de transformación, ciclos donde yo puedo generar también modificaciones. Y esas modificaciones, como decía ahora Pame muy acertadamente, que vaya conectado con su autenticidad, con su esencia, pero también que sea progresivos. Vamos paso a paso. Lo importante es que ya hay una conciencia de que quiere vivir diferente y vincularse diferente. Y eso es bueno, o sea, eso no es ninguna mala noticia, al contrario, es reparar el camino. Y reparar es un proceso. Sí, hoy estamos hablando de crianza emocional, cómo ser un adulto seguro sin repetir lo que nos lastimó. Y yo creo que entonces una clave importante también es, para ampliar esto, Mónica y Pamela han hablado de lealtades. Es decir, yo siento que tengo que... ¿saben cómo se puede explicar esto? Como cuando estás una temporada fuera de tu provincia y entonces uno dice, bueno, es que las chorreadas de Guanacaste son diferentes a las que se hacen en Cartago. Uno se siente obligado a rendir tributo a algo, lo cual nos lleva muchas veces a la justificación. Y yo pienso que uno tiene que aprender a hacer un análisis de su historia sin justificarla, no descargar tintas, no es convertir en buenos y malos, sino es entender los personajes de mi historia. ¿Cuál es la humanidad de mi padre? ¿Cuál es la humanidad de mi madre? ¿Cómo son sus familias de origen? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo vivían? Incluso cuáles eran sus valores. Cuando yo logro entender la historia de quienes me criaron, empiezo a entender tal vez qué cosas no pueden ser más parte de mi presente. Pero esto implica no justificar y no pelear, sino tratar de entender, pero es difícil. Y quiero pensar en un caso de la vida real, Pame y Moni, cuando alguien dice, es que papá, una hermana dice, papá siempre llegaba tarde porque trabajaba mucho, y el otro dice, ¿cuál trabajar? Era un alcohólico y llegaba todo tomado. Entonces ahí es donde estos procesos de transformación generan mucha fricción, porque implica aceptar y entender realidades que siempre han estado ahí. Yo lo veo así, es como vacilón, es como que cuando uno nace y empieza a ser criado en un hogar, es como que te ponen a firmar un contrato. Esta es nuestra familia, esta es nuestra esencia y esto lo tienes que llevar para toda la vida. Cuando creces y sos adulto y empiezas a convivir y darte cuenta que hay cosas en el contrato que no te calzan, ¿verdad?, que no están tan bonitas, vos querés hacer un rompimiento de ese contrato, pero te cuesta. Entonces muchos adultos, en muchas ocasiones, inclusive uno mismo, se ha encontrado en momentos donde uno dice, o rompo el contrato y lo tengo aquí, el que ya firmé, el que ya estaba, o me genero uno nuevo, ¿verdad? Y tal vez ahí esa transición de romper y crear algo nuevo, hay personas que lo terminan logrando y te puedo asegurar que uno los escucha después y uno dice, se sienten libres de haber cambiado un poco ese contrato diferente, y otros que no, ¿verdad? Otros que deciden, listo, no, me quedo con este porque es más seguro, porque tal vez es como más estable, no tengo tanto tema, igual tendré mis issues, mis problemas y todo, pero me queda la seguridad. El otro hay que crear de nuevo. Entonces lo veo así, ¿verdad? Cuando uno tiene que empezar a trabajar en este tema de la crianza emocional, hay que romper un contrato con el cual te lo establecieron cuando naciste. Y por eso es tan importante revisarse, ¿verdad? Ajá. Yo escucho a Pame y aquí a veces dicen, para que un psicólogo, para que una psicóloga, y yo creo que ocupamos revisarnos porque no es fácil tener esos insights, esos despertares, porque a veces nosotros
ya encontramos esa adaptación a esa mochila de dolor y ya estamos acostumbrados a tener ahí la tristeza, el conflicto, el resentimiento, la amargura, los pleitos, y nos cuesta deshacernos de esa mochila emocional y a veces la incorporamos dentro de la identidad también y creemos que somos así, enojones o irritables, y no, tal vez que estoy cargando un contrato del cual ya yo sé que puedo como adulta empezar a generar cambios y modificaciones en el contrato. No siempre se tiene que romper, pero se puede modificar y poner cláusulas nuevas, ¿verdad? Entonces a veces hay que meter, porque eso es parte de nuestra historia, y a veces yo creo que hay que tener cuidado cuando queremos anular nuestro origen. Es que esa parte no la vamos a poder borrar, es más, te hace quien eres, aún en esos dolores, esas heridas, en esas diferencias, revelaron algo de vos y te están enseñando qué puedes hacer con eso. Eso requiere compromiso con uno, intencionalidad total y sobre todo el comprender para qué yo quiero ahora. Esta historia, yo les digo, hay que hacer abono, o sea, hay cosas que uno ve para atrás y uno dice, tiene que servir aunque sea de abono. Y hay una frase bíblica que a mí me gusta mucho porque es la vida en sí continua y es: retened lo bueno y desechad lo malo. Entonces, en la vida tú tienes que estar no reciclando, más bien es revisando y filtrando, porque no todo lo que uno vive es necesario y vale para que usted lo sostenga en su vida. Tiene un precio emocional y muchos resentimientos familiares, muchas diferencias familiares, mucho conflicto. ¿Qué beneficio te está dejando sostenerlo en esa mochila por tanto tiempo? Sí, hay una amiga acá que nos dice, ¿y qué pasa cuando cambias tanto que no te identificas y las relaciones familiares se vuelven pesadas? Lástima que no nos contás exactamente cómo qué es, pero voy a poner un ejemplo. Nosotros, Pame, Moni y yo somos hermanos y fuimos criados en un ambiente de muchísimos gritos y pleitos y cualquier cosa, cualquier vela, boda, 15 años, funeral, quequito, o sea, cualquier cosa siempre terminaba en pleitos. Pero Moni cambió y empieza a ser muy cansado. No está mal que yo tome alguna distancia de este entorno. Esto no significa que los ame más o los ame menos. Pero cuando Moni ha tratado de hablar con nosotros de que podríamos tratarnos mejor como familia, inmediatamente Pamela dice, ay sí, ahí viene la psicologuita, ¿verdad? A darnos terapia. Entonces uno se da cuenta de que ese mundo familiar lo quiero, lo amo, lo honro, lo respeto, pero yo puedo elegir la frecuencia de relación. Totalmente. Y es necesaria a veces, porque al fin y al cabo, en medio de ese cambio de cláusulas del contrato, como tú decías, voy a tener detractores y son las personas que han estado ahí, que son también, han firmado el mismo contrato conmigo, entonces quizás no quieren que uno termine saliéndose, inclusive hasta porque piensan que puede ser peligroso lo que vas a hacer, ¿verdad? O que vas a estar mal. Entonces yo creo que a veces es necesario, esa distancia es necesaria y quizás ahí quitarnos el tema de la honra, porque hay momentos en la familia en la que uno dice, mira, es que no puedo hacer eso porque deshonro, porque me alejo, porque entonces ya no me van a querer. Y yo creo que la frecuencia, como tú dices, el tiempo en que yo empiezo a relacionarme con ellos necesita ir ligado al proceso de sanidad en que tengo, ¿verdad? Quizás llegará un momento donde ya no me afecte tanto eso, que yo pueda ser más frecuente en mi zona, o tal vez no, o tal vez ya empieza a pasar algo distinto, digamos, en la familia como tal. Inclusive les digo porque hay muchos momentos donde me he topado con familias muy aglutinadas, ¿verdad? Estas familias típicas que vamos a tal lado, vamos todos, y los que se van uniendo tienen que irse metiendo en este momento, en esta cultura de estar aglutinados. Pero es curioso porque cuando yo he recibido familias que son así, la persona que recibo tiene conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si digo algo, todo el mundo tiene que saberlo. Si tomo una decisión, todo el mundo tiene que participar de la decisión. Entonces, estoy, pero no estoy feliz, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero vamos a ver, si estás es porque te gusta la dinámica, pero si no estás, es simplemente porque estás llevando esa lealtad. A veces es invisible, a veces no es invisible. Y creo que ahí es donde empieza el cambio, ¿verdad? De entender, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto me hace sentir bien, o cada vez que yo voy a ese espacio hay una tensión en mí, también estoy pensando en qué voy a decir, qué no voy a decir, cómo actúo. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué tanto estoy dispuesto a que esa factura me cobre muy caro? El que si yo lo veo todos los sábados o todos los domingos, voy a tener el lunes ya una recarga, ¿verdad? Voy a entrar mal a la semana. Entonces tengo que también hacer ese balance. Sí, yo creo que
en los vínculos afectivos tendemos a confundir la posición, ya sea de pareja, de esposo, de madre, de padre, de abuelo, de hijos, con compatibilidad. No necesariamente que tengamos un vínculo y una posición familiar quiere decir que estamos siendo compatibles o viables para tener una buena frecuencia emocional. Entonces ahí es donde uno, por un proceso, con el respeto, uno va viendo qué tanta esa compatibilidad es necesaria o no. O sea, se puede dar o no, es real o es fantasiosa, porque a veces también quedamos en un modo sacrificio. Y aquí es donde cuando uno tiene como miedo a romper con esa lealtad o verdad familiar, uno se aguanta, soporta, calla, se somete hasta que en algún momento se revienta, ¿verdad? El saco. Entonces yo sí creo importante es entender que seamos familia no quiere decir que estamos aprendiendo a ser compatibles. Uh-huh. Que seamos familia no quiere decir que estamos aprendiendo a respetarnos y a tener vínculos saludables. Entonces uno lo que tiene que hacer es un gestor de cambio sin invadir a la otra persona, pero tampoco sin someterse y anularse, porque es que a veces no damos ese cambio, sabemos que no queremos ir a ese café porque nada hacemos y porque yo ocupo descansar, pero en realidad si no voy, soy, ¿verdad?, la peor del mundo. No, tenemos que empezar a buscar compatibilidad porque nos perdemos en la cultura, nos perdemos en lealtades falsas, en lealtades no sanas también, y yo creo que es importante entender que todo vínculo requiere una frecuencia emocional saludable y me corresponde a mí mantener ese lugar seguro para mí. Nadie me lo puede dar. Sí, y yo creo que, a ver, no es fácil, ¿verdad? Porque además como la familia no se cuestiona, hemos crecido con ideas a veces un poco distorsionadas. En la calle nadie te va a querer, cualquier persona te puede dejar. Y no es cierto, o sea, no es cierto. Hay vínculos que externos al núcleo familiar que pueden ser muy fuertes. Yo tenía por acá un texto que quería compartirles hoy que dice así: hay partes de nosotros que no crecieron, solo se adaptaron, aprendieron a callar para evitar conflictos, a complacer para no ser rechazados, a cerrarse para no volver a sentir dolor, y con el tiempo esas formas se volvieron automáticas, las repetimos en relaciones, en decisiones, en la forma en la que nos tratamos o tratamos a los demás. Pero crecer emocionalmente no es negar lo vivido, es mirarlo con conciencia y darte permiso de elegir distinto. No sos ese niño o esa niña que tuvo que sobrevivir, sos esa persona que puede empezar a cuidarse. Y esto pensando cuando vos decís, yo no entiendo por qué por todo grito, por qué todo se me hace un drama, por qué yo me quedo callada, por qué yo no confronto. Ok, mucho podría empezar en la revisión de esta historia familiar y vamos a descubrir una abuela que decía, ay ya Pamela, no haga problemas. Uy, Mónica, usted siempre, y esto muchas veces es muy sutil, no es que nosotros nos sentaron y nos programaron, es que crecimos en un entorno que nos dijeron, así no se siente una señorita, ¿verdad? O un verdadero hombre hace a veces, o Pame que trabaja con niños, cuando de pronto hay una separación y le dicen a un chiquito, bueno, usted ahora es el hombre de la casa y tal vez tiene 10 años. Sí, no. Y ese es el niño de la casa, no es el hombre de la casa. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito, vamos a irnos un momentito con la doctora Melissa Madrigal a nuestra sección Sin Nudos Mentales y volvemos a nuestro bloque de cierre con este tema, aprender a reconocer tus logros, aunque sean pequeños. Y ojo, quitemos ese aunque, tus logros. Ya venimos. ¿Cuántas veces cuestionaste si celebrar tus logros porque no eran tan grandes como pensabas o porque no hicieron tanta bulla como todo el mundo nos dijo que tenían que hacer? En ocasiones nuestras metas no tienen que ser algo enorme, algo que marque la diferencia significativamente. En ocasiones celebrar los pequeños logros puede ser la clave de la felicidad. ¿Qué pasa si la vida no se trataba de hacer nada extraordinario? ¿Qué pasa si romantizar, si estar conscientes y conectados de esas pequeñas cosas, como por ejemplo levantarte de la cama es difícil, poner límites es difícil? Muchas cosas requieren mucha voluntad, pero también requieren que celebres esos pequeños momentos. No es vanidad, es un acto de valentía, es un acto de amor propio. Celebra tus pequeños logros que también cuentan y son importantes. Recordar
nuestra cita habitual los martes, pero si no nos puedes ver en vivo, puedes vernos en diferido porque en YouTube y en Facebook FIDECR siempre queda nuestro programa grabado para que lo puedas ver en cualquier momento. Hoy estamos hablando de crianza emocional. Entonces, toma de conciencia y bueno, ser valientes y aceptar el conflicto que esto pueda traer, pero no el pleito. Es que una cosa es conflicto y otra cosa es pleito. O sea, es dejar de pelear, es aceptar algún conflicto, como por ejemplo, yo prefiero visitar a mis hermanos, pero he decidido no volver a pasear con ellos porque toman demasiado. Entonces mejor ahí los visito, y cuando ya yo veo que ya empezó a sonar ahí el reggaetón, ya yo digo, bueno, buenas noches, muchas gracias, y yo me retiro. Conciencia es elegir. Conciencia es elegir, y no desde la culpa, no desde el miedo, porque a veces parte de todo este proceso es el miedo, ¿verdad? Miedo a que ya rompo el vínculo, miedo hasta mandatos familiares. O sea, hay mucho mandato. Si usted no le hace caso, le va a ir mal en su vida, y uno tiene miedo hasta a todas esas maldiciones, ¿verdad?, que puede haber. Y eso me acuerda mucho de esta película colombiana que sacaron de Encanto. De Encanto, exacto. Es que hay mucho miedo, ¿verdad? Miedo a que algo pase, miedo a que la otra persona se enferme, miedo a que la otra persona se muera porque usted le está provocando un dolor grandísimo. Y yo creo que tenemos que entender que esa lección va a estar con mucho ruido, desde miedos, desde culpas, desde esas lealtades, desde esos mandatos que le van diciendo a uno en el camino, y hasta de manipulación. Y es que entendamos, la persona está acostumbrada a lo familiar y algo nuevo le representa un cambio, y eso es una resistencia, y entonces tenemos que saber persistir en la resistencia, no queriendo convencer al otro, ni pelear, ni que me entiendan, con una conciencia que dice: agua que no va a beber, déjala correr, yo nada más voy a marcar puntos de compatibilidad, puntos de bien común, puntos de respeto, aunque los otros no lo vean así. Y a veces esas distancias requieren más tiempo, a veces esa comprensión requiere más proceso, pero bueno, lo ideal es que no te dejes invisible, lo ideal es que no te sometas a cosas que al final sostienen tu dolor, porque yo les digo, a veces sostenemos cosas que no nos hacen bien, que terminamos nosotros totalmente perjudicados en la salud. No dormimos, nos da gastritis, nos duele la cabeza. Y eso es valioso, la salud es súper valiosa, solo para evitar cosas, ¿verdad? Entonces es necesario entender que sí requerimos pasar por un proceso, que hay que ser valiente, Rafita, que hay que hacerlo con mucha honorabilidad. Y eso no es que usted se va a convertir en transformar a toda su familia, pero empiece por despertar usted su conciencia en qué patrones no quiere sostener, en qué patrones ya no funcionan y qué patrones más bien desea incorporar para hacer cambios positivos. Sí, 1989 la escritora Laura Esquivel sacó un libro como Agua para Chocolate, y es un libro que cuenta la historia de Tita. Tita es la mujer menor de un grupo familiar y es la que está obligada a cuidar a sus padres, no tiene opción. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que en América Latina la tía que no se casó, la que no tuvo hijos, ¿cuál es el destino? Ser cuidadora. Pero si esta persona empieza a poner límites, vive sola, tiene sus amigas, viaja, es egoísta. Es egoísta, exactamente. Entonces, bueno, incluso les dejo la recomendación, en HBO Max salió la serie, aunque el libro es más directo sobre la historia de ella, la evolución emocional de ella. La serie cuenta un poco más el entorno en torno a ella. Vale la pena porque es aprender a cuestionarnos a profundidad las cosas. Moni, por aquí tenemos un mensaje que nos dice: y si yo sé que hay que hacer cambios, pero me da miedo, porque mi mamá es muy resentida y mi papá es de los que te puede dejar de hablar, pero sé que hay que hacer cambios. Es que en la vida de verdad el miedo no va a desaparecer, el miedo te invita a ponerte a ti en un lugar seguro, y yo creo que tenés que empezar por dar esos pasos, pero desde el respeto. Nunca vas a obtener tal vez, o sí,
pero no sabemos la aceptación de tus cambios. No podemos dar cambios buscando la aceptación de afuera, lo que quiero decir. Tú tienes que ser consciente del para qué lo quieres hacer, porque al final es un bienestar común y eso no estamos hablando de un egoísmo, de que usted está buscando solo su felicidad. Es que realmente si eso, usted está consciente que es parte de un sufrimiento, de un dolor que te atrapa, de algo que genera más heridas y las sostiene, hay que ser responsables. ¿Con miedo? Sí, pero hay que ser responsables, porque tenemos que entender que nuestra calidad de vida, nuestro bienestar es muy valioso. El miedo va a estar, pero entonces acompáñate, no lo tienes que hacer solo o sola. Es bueno que también a veces uno lleve ese acompañamiento terapéutico para comprender más, para tener herramientas y abordar ese miedo, atravesarlo y también la culpa que pueda generar el proceso, pero siempre generando, es que tiene que generar convicción, un criterio sólido que no tiene que estar basado en que el otro o no lo acepte o se resienta o le duela. Eso usted no lo puede controlar, es inevitable. Importante es que usted lo haga por una razón que para usted sí sea de peso y que valga la pena hacerlo. Y yo creo que ahí está la palabra clave, convicción. Convicción. Porque miedo siempre va a existir. O sea, ante cualquier cambio, entre cualquier circunstancia, el miedo siempre va a ser un componente. Y el miedo tiene una particularidad, nos paraliza. ¿Verdad? O huyo o me paralizo. Entonces yo creo que es eso, cuando yo tengo la convicción del cambio, porque sé que necesito, porque tal vez ya llegué a un momento en mi vida donde si lo sigo haciendo me daño más de lo que más bien me beneficio. Ahí llega el punto de convicción y cuando llega la convicción llega el cambio. Creo que no todo el mundo llega tan rápido ahí. Sí, bueno, y aunque no lo crean, llegó el momento de decir gracias por habernos acompañado. Pame, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, si ustedes Un quieren gusto. localizar a la doctora Pamela Umaña, pueden hacerlo al 8865-1602. 8865-1602 y todas sus redes como psicóloga Pame Umaña, para que la busquen por ahí. Y a la doctora Mónica Segura Córdoba la pueden buscar al 8830-1038. Pero en este mismo WhatsApp, 8830-1038, hemos creado un encuentro para parejas el 11, 12 y 13 de septiembre. El arte de amar despiertos, junto a la doctora Stephanie Vilches, en Casa San Benito, la de los salesianos. Entonces, si ustedes son una pareja que siente que funciona, pero están renqueando, hay frialdad, desconexión, la intimidad, la comunicación no está funcionando al 100%, te invitamos a que seas parte de esta experiencia y que empeces a reservar el espacio desde ya. Es con cupo limitado, no creo que sea más de 35 parejas. Entonces reserva al 8830-1038. Sí, los esperamos. Es un tiempo para pasar de verdad en pareja, que a veces nos cuesta mucho, pero con acompañamiento va a tener momentos de conexión, momentos de disfrute, momentos de ocio, recreativos. Y lo más importante, no van a estar expuestos. Cada pareja tiene su propia cabaña, va a tener su propio espacio, entonces va a ser de verdad una salida muy romántica también. Sí, bueno, es todo incluido. Dormimos ahí viernes, sábado, salimos domingo con toda la alimentación y demás. Bueno, Pame, Moni, muchísimas gracias. Con gusto, Rafa. Un gusto. Todas mis redes como Dr. Rafael Ramos y también a su servicio junto al equipo del CEDI en el 88-81-1304. Y nos vamos a nuestra sección Vuela Alto con la coach Paulette Villafranca. Cómo balancear mente, cuerpo y emociones día a día en este instante. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. En ocasiones, o muchas ocasiones más bien, creo que iniciamos el día automáticos, ni siquiera pensamos, no nos damos cuenta cómo nos sentimos, no le damos espacio a nuestro cuerpo para que respire, para que se estire, para que empiece un nuevo día. Hoy te traemos recomendaciones para que empeces tu día con intención y no de una manera automática. Lo primero es, antes de sacar los pies de la cama y ponerlos en el piso, recordá agradecer, respirar, tomar respiraciones profundas, pausadas y entender cómo querés que ese día se refleje hacia vos. Si bien es cierto, no tenemos todo en nuestro control, los pensamientos sí los podemos ir calibrando. Así que recordá, antes de empezar tu día, respirá, agradece y planea cómo querés que se vea.
Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.